Cariño, este mes no ha llegado el dinero de los gastos. ¿Te habrás equivocado? La voz de su marido al otro lado del teléfono sonaba más a irritación que a sorpresa. Isabel guardó silencio por un momento. Durante 25 años, había enviado el dinero para los gastos del hogar sin faltar un solo mes, una suma que superaba el 1.000.000 de euros en total. Sin embargo, nunca había recibido un simple «gracias». Y entonces, la foto de perfil de WhatsApp de su marido, que había descubierto el día anterior. Una foto de pareja, donde sonreían afectuosamente con una mujer desconocida. No ha sido un error. Ya no voy a enviar más dinero, dijo, con una voz sorprendentemente firme. Un año después de tomar aquella decisión tras 25 años de matrimonio, unos visitantes inesperados aparecieron en su recién hallada felicidad. Cariño, este mes no ha llegado el dinero de los gastos. ¿Te habrás equivocado? Era la voz de Javier al otro lado de la línea. Isabel estaba sentada en el sofá de su salón, con el móvil en la oreja, mirando por la ventana. El cálido sol de mayo entraba en la estancia. No ha sido un error, respondió brevemente. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué de repente? El tono de Javier se elevó. Isabel miró la tablet sobre la mesa. En la pantalla se veía el perfil de WhatsApp de su marido, una foto en la que sonreía, hombro con hombro, con una mujer desconocida. Bonita foto de perfil. Supongo que ahora se hará cargo ella de ti. La voz de Isabel no tembló. Las emociones que había reprimido durante 25 años se ordenaban con una calma extraña. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿A qué te refieres? Tú sabes perfectamente a qué me refiero. La llamada se cortó. Isabel bajó el móvil y respiró hondo. Tenía 58 años. Había trabajado durante 35 años como directora en una gran empresa y se había jubilado el año anterior. Tenía un plan de pensiones de 200.000 euros y una pensión de 1.800 euros al mes. No era una fortuna, pero era más que suficiente para vivir sola. Llevaba casada 25 años. Conoció a Javier en una cita a ciegas. Se casó tarde, a los 33 años, y no tuvieron hijos. Javier no quiso tenerlos. A cambio, Isabel le envió 3.000 euros mensuales durante 25 años. Vivían separados, o más bien, eran un matrimonio de fin de semana. La empresa de ella estaba en Madrid, y Javier quería vivir en Barcelona, cerca de su familia. Isabel vivía sola en un piso de alquiler en Madrid, y bajaba a Barcelona 2 veces al mes. Incluso entonces, muchas veces, Javier le decía que estaba ocupado, y no podían verse. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su suegro. Isabel dudó un momento, pero contestó. Isabel, ¿se puede saber qué estás haciendo? La voz de su suegro era cortante. Seguramente Javier ya le había llamado. Hola, suegro. ¿Qué hola ni qué hola? ¿Cómo puedes cortar el dinero de repente después de 25 años? ¿Así es como cumples con tu deber de esposa? Isabel cerró los ojos. Era la misma cantinela que había escuchado durante 25 años. El deber de esposa. Lo oía en cada celebración familiar, en cada evento, cada vez que pagaba las facturas del médico de su suegro. Suegro, yo también quiero vivir mi propia vida ahora. ¿Qué? ¿Tu vida? ¿Acaso hasta ahora no era tu vida? No, no era mi vida, respondió Isabel con calma. Su suegro se quedó sin palabras por un momento. ¿Te has vuelto loca? ¿No sabes lo duro que ha sido para Javier? ¿Duro?, le interrumpió Isabel. Le he estado enviando 3.000 euros cada mes durante 25 años. Esos son 36.000 euros anuales y 900.000 euros en 25 años. Si sumamos las pagas extra, sus gastos médicos y los eventos familiares, la cifra total roza el 1.000.000 de euros. Eso es. Y ni una sola vez he oído un «gracias». Al contrario, solo quejas de que enviaba poco o tarde. La voz de Isabel comenzaba a elevarse. Y ahora, Javier se está viendo con otra mujer, con el dinero que yo le enviaba. Eso puede ser un malentendido, dijo el suegro apresuradamente. No es un malentendido. También he comprobado el registro de llamadas. Hablaban a diario hasta las 2 de la madrugada. Isabel volvió a encender la tablet. El historial de llamadas de Javier llenaba la pantalla.
Eran los datos que había recopilado durante los últimos 3 meses. Suegro, no vuelva a llamar. Iniciaremos los trámites de divorcio a través de mis abogados. Isabel. La voz desesperada de su suegro se oyó al otro lado, pero Isabel colgó y bloqueó su número. Acto seguido, bloqueó también el de Javier. El salón quedó en silencio. Isabel se recostó en el sofá, mirando al techo. Su corazón latía con fuerza y estaba temblando, pero no se arrepentía. Habían sido 25 años. Un tiempo largo, si se piensa. Pero mirando atrás, Isabel no recordaba haberse sentido feliz ni una sola vez. Simplemente había vivido cumpliendo con sus obligaciones. Su obligación como esposa, su obligación como nuera. Abrió un cajón de su escritorio. Dentro, había una pila de documentos que había organizado durante los últimos 3 meses. Extractos bancarios, resúmenes de tarjetas de crédito, registros de transferencias, todo impreso y ordenado por fechas. Isabel pasó las páginas. Eran 300 registros de transferencias, desde junio del 2000 hasta marzo de 2025. No había faltado ni un solo mes. Incluso los días que pasaba la noche en vela por el trabajo, cuando estaba de viaje de negocios en el extranjero, o cuando estuvo ingresada en el hospital por enfermedad, siempre cumplió con la fecha de la transferencia. Pero, ¿qué había recibido a cambio de Javier? Ni una palabra de agradecimiento. Cuando iba a visitarlo en festivos, lo máximo que recibía era una acogida fría. Su suegro la miraba con reproche cada vez que la veía. Se quejaba de que una esposa no viviera con su marido, que viviera sola en Madrid y le hiciera quedar mal. Isabel volvió a guardar los documentos en el cajón. Cogió su móvil y miró la foto que había guardado, una captura de pantalla del perfil de WhatsApp de Javier. La mujer parecía tener unos 40 y tantos años, bien vestida. Los dos estaban en lo que parecía un restaurante, sonriendo con copas de vino en la mano. La primera vez que vio la foto, Isabel se quedó en shock, pero pronto sintió una extraña emoción. Alivio, el alivio de que por fin podía acabar con todo aquello. Volvió a mirar por la ventana. En el parque infantil de la urbanización, los niños jugaban. Isabel no tuvo hijos porque Javier no quiso. Al principio, se sintió decepcionada, pero ahora, pensándolo bien, fue una suerte. Si hubiera tenido hijos, habría sido mucho más difícil poner punto y final de una manera tan limpia. El teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. No contestó. Llegó un mensaje. Era Javier, desde otro número. Cariño, es un malentendido. Solo es una amiga. Por favor, coge el teléfono. Isabel leyó el mensaje y lo borró. Y bloqueó ese número también. Se hizo de noche. Isabel se preparó una simple tortilla para cenar. Era la cena que había comido sola durante 25 años. Estaba acostumbrada. No se sentía sola. Al contrario, se sentía cómoda. Después de cenar y fregar los platos, sonó el timbre. Isabel miró la pantalla del videoportero. Era un mensajero. Abrió la puerta y recogió el paquete. El remitente era un bufete de abogados. Eran los documentos que le enviaba Elena Torres, la abogada especialista en divorcios, con la que había concertado una cita una semana antes. Abrió el sobre. Dentro había una guía sobre el proceso de divorcio y una lista de los documentos necesarios. Isabel los leyó detenidamente. Ya tenía preparados todos los papeles que necesitaba. Tenía cita en el bufete a la mañana siguiente. La noche avanzó. Isabel, tumbada en la cama, miraba al techo. Los 25 años pasaron ante sus ojos como una película. El rostro inexpresivo de Javier el día de la boda, el recuerdo de haber dormido en habitaciones separadas incluso en la luna de miel, las palabras de Javier pidiéndole un aumento en la mensualidad, en lugar de felicitarla cuando la ascendieron en el trabajo, la vez que su suegro fue hospitalizado y le exigieron 10.000 euros. Todos esos momentos estaban vívidos en su memoria. Isabel cerró los ojos. Se había acabado. El fin de 25 años de obligación. Sentía una opresión en el pecho, pero al mismo tiempo un gran alivio. Eran sentimientos encontrados. Comprobó el móvil por última vez. Tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes, todos de números desconocidos.
Seguramente eran Javier y su suegro usando los teléfonos de otras personas. Pero Isabel no los miró. Puso el móvil en silencio y lo dejó en la mesilla. No podía dormir. Se levantó de nuevo y fue al salón. Abrió la nevera y sacó una cerveza. Aunque era una cerveza que bebía sola, la de hoy era especial. Era un brindis por un nuevo comienzo. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la noche. Las luces de Madrid brillaban. Isabel dio un sorbo a la cerveza, amarga y refrescante a la vez. 25 años. Ya era suficiente. A la mañana siguiente, Isabel se despertó temprano. Se sentía más despejada que de costumbre. Se duchó y se vistió con un traje elegante. Tenía cita en el bufete de abogados a las 10. Cogió el maletín con la documentación preparada y salió. Mientras esperaba el ascensor, sonó el teléfono. Otro número desconocido. Esta vez, contestó. Isabel, soy yo, el hermano de Javier. Era la voz del hermano mayor de su marido. Isabel respondió con calma, como si lo hubiese estado esperando. Hola, cuñado, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué le haces esto a Javier? Tú también lo sabes todo, ¿verdad? ¿Saber el qué? Que Javier me ha sido infiel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El hermano de Javier suspiró. Fue un error. Javier está muy arrepentido. Le he enviado 3.000 euros al mes durante 25 años. No es una cantidad que se pueda perdonar con un simple error. La voz de Isabel era firme. Isabel, no somos una familia. ¿De verdad tienes que llegar a esto? Si fuéramos una familia, no me habría traicionado. Isabel colgó. El ascensor llegó. Cuando entraba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no contestó. El bufete de abogados estaba en el barrio de Salamanca. Tardó unos 40 minutos en metro. Estaba en la planta 15 de un edificio de 20 pisos. En la elegante recepción, dio su nombre, y enseguida la hicieron pasar. La abogada, Elena Torres, era una mujer de unos 40 años. Tenía un aspecto muy profesional. Señora Isabel García. Siéntese, por favor. Gracias. Isabel sacó la carpeta con los documentos de su maletín. La abogada Torres la cogió y los revisó uno por uno. Tiene aquí el registro de transferencias de los 25 años. Y muy bien organizado. Sí, llevo preparándolo 3 meses. Y las pruebas de la infidelidad de su cónyuge. Isabel sacó su tablet y le mostró las fotos que había guardado. La foto de perfil de WhatsApp, capturas del historial de llamadas y varias fotos más de Javier con esa mujer. Con esto es suficiente. ¿Alguna vez los vio usted misma en persona? No. Yo estaba en Madrid y mi marido en Barcelona. Así que vivían separados. Sí, durante los 25 años. La abogada Torres asintió. Hizo algunas preguntas más. ¿Cómo es su patrimonio? Tengo un fondo de pensiones de 200.000 euros. Está en una cuenta de ahorros y recibo una pensión mensual de 1.800 euros. ¿Y el patrimonio de su cónyuge? Que yo sepa, no tiene nada. Nunca ha trabajado. Entonces, podría solicitar una división de bienes, pero solo se aplicaría al patrimonio generado antes de que se jubilara. Como el plan de pensiones lo recibió después de jubilarse, es muy probable que quede excluido de la división. Isabel suspiró aliviada. De hecho, es usted quien puede presentar una demanda por enriquecimiento injusto. ¿Enriquecimiento injusto? Sí. Durante 25 años, usted ha asumido unilateralmente los gastos y su cónyuge ha cometido adulterio. Podría recuperar parte de los gastos de manutención excesivos que ha pagado. Isabel se sorprendió. No sabía que existía esa posibilidad. ¿Cuánto podría recuperar? Depende de cada caso, pero con un historial como este, creo que podríamos conseguir al menos 50.000 euros, aparte de la indemnización por daños y perjuicios. ¿Y la indemnización? Dado que la infidelidad es clara, podemos esperar unos 30.000 euros. Isabel hizo un cálculo rápido. 50.000 metroas 30.000. Eran 80.000 euros. Era una cantidad pequeña en comparación con el 1.000.000 de euros que había invertido, pero lo importante era que podía recuperarlo. Primero presentaremos una solicitud de mediación para el divorcio. Si no se llega a un acuerdo,
Iremos a juicio. El proceso podría durar unos 6 meses. De acuerdo, proceda. Tras la consulta salió del bufete, entró en una cafetería cercana y pidió un café. Sentada junto a la ventana, mientras bebía su café, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un tío de Javier. Isabel suspiró y contestó. Isabel, soy el tío de Javier. Hola, tío. Me he enterado de todo. ¿Estás en tu sano juicio? Estoy perfectamente en mi sano juicio. ¿Cómo puedes pedir el divorcio de repente después de 25 años? Javier es un buen chico. Isabel soltó una risa. ¿Buen chico? En 25 años nunca había pensado que fuera un buen chico. Lo siento, tío, pero por favor no vuelva a llamar. Lo llevaré todo a través de mi abogada. Oye, tú. Isabel colgó y bloqueó el número. Parecía que toda la familia de Javier se iba a movilizar. Pero Isabel no flaqueó. Terminó su café y volvió a casa. En el buzón había una carta certificada. El remitente era de Barcelona. Era de Javier. Abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Era la letra de Javier. Cariño, lo siento. Me equivoqué de verdad. Ya he terminado con esa persona. Por favor, dame una oportunidad más. No podemos terminar así después de 25 años. Por favor, coge el teléfono. Isabel leyó la carta y la rompió en pedazos. La tiró a la basura. No tenía sentido. ¿Cómo habían vivido 25 años? Ese era precisamente el problema. Había vivido 25 años en vano. Llegó la hora de la cena. Isabel abrió la nevera. Solo había huevos y algo de verdura. Se preparó una simple tortilla. Era una cena solitaria, pero no le incomodaba. Después de cenar, encendió la televisión. Estaban dando las noticias. Isabel cambió de canal. Había un programa de entretenimiento. La gente reía y charlaba. Isabel sonrió también. Se preguntó cuándo fue la última vez que había visto la televisión tan relajadamente. Hacia las 10 de la noche, sonó el timbre. Isabel miró la pantalla del videoportero. Era Javier. Debía de haber venido desde Barcelona. Cariño, ábreme la puerta. Hablemos, por favor. Se oía la voz de Javier. Isabel no respondió. Cariño, por favor. Voy a esperar aquí todo el tiempo que haga falta. Isabel apagó el videoportero y apagó la luz del salón. Javier siguió llamando al timbre, pero Isabel no reaccionó. Pasó media hora. El sonido del timbre cesó. Isabel volvió a mirar la pantalla. Javier ya no estaba. Le llegó un mensaje al móvil. De acuerdo. Si te pones así, yo tampoco me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a contratar un abogado. Isabel leyó el mensaje y sonrió. Que lo hiciera. No era una batalla que pudiera perder. Se metió en la cama. El día de hoy también había sido largo, pero no se arrepentía. Al contrario, se sentía liberada, sintiendo que por primera vez en 25 años había tomado la decisión correcta. Isabel cerró los ojos. ¿Qué pasaría mañana? ¿Cómo reaccionaría la familia de Javier? Pero no tenía miedo. Ya estaba decidida. Así pasó el segundo día de Isabel. Pasó una semana. Durante ese tiempo, las llamadas del lado de Javier continuaron. Familiares, amigos, incluso antiguos compañeros de Javier. Pero Isabel los bloqueó a todos. Recibió una llamada de su bufete de abogados. La solicitud de mediación para el divorcio había sido presentada. La vista se había fijado para dentro de un mes. Isabel no perdió el tiempo. Empezó a organizar su historial financiero de los últimos 25 años, con aún más detalle. Se sentó frente a su portátil y abrió un archivo de Excel. Introdujo todos los registros de transferencias desde junio del 2000 hasta marzo de 2025. 3.000 euros mensuales durante 300 meses. Un total de 900.000 euros. A eso, añadió las pagas extras. 1.500 euros para Navidad y verano, cada año durante 25 años. Sumaban 75.000 euros. También calculó los gastos médicos de su suegro. Su suegro tenía diabetes e hipertensión. Iba al médico regularmente, y todos los gastos los pagaba Isabel. Buscando los registros, descubrió que en 25 años había gastado un total de 60.000 euros. Tampoco podía olvidar la asignación para su suegro. 400 euros al mes, durante 300 meses, sumaban 120.000 euros.
Los gastos de los eventos familiares tampoco eran insignificantes. Bodas de los parientes de Javier, bautizos, funerales. Cada vez que asistía, pagaba un mínimo de 200 euros, y a veces hasta 500. A lo largo de 25 años, sumaban unos 15.000 euros. Sumándolo todo, eran 1.170.000 euros. Casi 2 millones de euros. Isabel guardó la hoja de cálculo y la imprimió. Salieron 20 páginas A4, llenas de números. A continuación, calculó el dinero que había gastado en sí misma. ¿Cuánto dinero se había gastado Isabel en sí misma en 25 años? Primero, calculó sus gastos personales. Isabel se asignaba 400 euros al mes para sus gastos. En 300 meses, eran 120.000 euros. Pero con este dinero, cubría la comida, el transporte y las facturas del móvil. No era dinero gastado exclusivamente en ella. No tenía aficiones, no jugaba al golf, no hacía senderismo. Lo único que hacía era cenar de vez en cuando con sus compañeros de trabajo. Apenas se compraba ropa. Los trajes se los proporcionaba la empresa, y la ropa de calle era la misma desde hacía años. Tampoco iba mucho al médico. Los reconocimientos médicos los cubría la empresa, y si se encontraba mal, lo solucionaba comprando medicamentos en la farmacia. Nunca se había ido de viaje. Incluso en vacaciones, se quedaba en casa. Javier nunca le había propuesto irse de viaje juntos. Haciendo cálculos, en 25 años, el dinero que Isabel había gastado exclusivamente en sí misma no llegaba a 40.000 euros. Isabel creó 2 categorías en su hoja de cálculo: dinero gastado en la familia, 1.200.000 euros, y dinero gastado en mí misma, 40.000 euros. Calculó el porcentaje. Familia, 97%. Ella misma, 3%. Isabel se quedó mirando la pantalla, atónita. En 25 años de su vida, la parte que le correspondía a ella era solo un 3%. Imprimió también este documento y lo guardó en la carpeta. Eran los documentos que llevaría a la mediación. Llegó la noche. Isabel fue a un restaurante cercano a cenar sola. Un menú del día a base de lentejas, 12 euros. Era el precio medio de las cenas de Isabel durante 25 años. Por otro lado, ¿cómo era la vida de Javier? Mirando los extractos de su tarjeta, los gastos en restaurantes ascendían a una media de 600 euros al mes. Restaurantes de lujo, buffets de hotel, cafeterías. Javier vivía holgadamente con el dinero que Isabel le enviaba. De camino a casa, pasó por una tienda de conveniencia. Compró una cerveza. En casa, bebiendo la cerveza, encendió la televisión. Sonó el teléfono. Era un mensaje del bufete de abogados. La parte contraria también ha contratado un abogado. ¿Le gustaría reunirse con ellos antes de la vista de mediación? Isabel respondió al mensaje. No es necesario. Nos veremos en la mediación. Recibió una llamada de la abogada Elena Torres. Señora García, el abogado de la parte contraria se ha puesto en contacto. Dice que quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué condiciones proponen? Aceptan el divorcio, pero solo ofrecen una indemnización de 5.000 euros. Isabel resopló. Rechácelo. Nos vemos en la mediación. De acuerdo. Y una cosa más. Es probable que la parte contraria solicite la división de bienes. ¿Qué bienes tenía yo antes de mi jubilación? Creo que unos 40.000 euros en una cuenta de ahorros. Entonces, solo eso será considerado objeto de división. Sí, es lo más probable. Tras colgar, Isabel volvió a hacer cálculos. La mitad de 40.000 euros eran 20.000 euros. Comparado con el 1.200.000 que había invertido, no era nada. Unos días después, llegó otra carta por correo. Esta vez era de su suegro. Isabel, no pensé que llegarías a esto. Nuestro Javier es un buen chico. Perdónale solo esta vez. Te lo pide su padre. Isabel leyó la carta y la rompió. Buen chico. ¿Una persona infiel es un buen chico? Recibió una solicitud de videollamada en el móvil. Era Javier. Isabel no la aceptó. Enseguida llegó un mensaje. Déjame verte la cara, por favor. Isabel borró el mensaje. Faltaban 2 semanas para la vista de mediación. Isabel revisó una vez más los documentos que había preparado. No faltaba nada.
Estaba todo perfecto. Tuvo una reunión previa con la abogada Elena Torres. La documentación está muy bien organizada. Con esto, es muy probable que consigamos lo que queremos en la mediación. ¿Cree que podremos conseguir los 30.000 euros de indemnización y los 50.000 de restitución por enriquecimiento injusto? Es muy posible. Incluso podríamos conseguir más. Isabel asintió. El dinero no era lo más importante. Quería que se reconociera su situación. Quería una valoración justa de todo lo que había invertido durante 25 años. La noche antes de la mediación, Isabel apenas pudo dormir. Mañana se encontraría con Javier, la persona con la que había vivido 25 años, pero que ahora se convertiría en un extraño. Se durmió sobre las 3 de la madrugada. Tuvo un sueño. Soñó con el día de su boda. Javier estaba de pie con su traje de novio, pero no sonreía. Tenía la misma expresión de siempre, la misma que hace 25 años, y la misma que ahora. Se despertó por la mañana. Era el día de la mediación. La vista comenzaba a las 10 de la mañana en los juzgados de familia de Madrid. Isabel entró junto a la abogada Elena Torres. Javier ya estaba allí. A su lado, estaba sentado un abogado de unos 50 años. Javier desvió la mirada cuando vio a Isabel. Entró la mediadora. Era una mujer de unos 60 años. Bien, ya que ambas partes están presentes, comencemos. La mediadora abrió el expediente y escuchó los argumentos de ambas partes. Parte demandante, por favor, exponga su caso. La abogada Elena Torres se levantó. La demandante, Isabel García, ha transferido al demandado durante 25 años una suma total que se acerca a 1.2 millones de euros en concepto de gastos de manutención. Sin embargo, el demandado ha cometido adulterio, lo cual es una causa clara de la ruptura de la relación matrimonial. El abogado de Javier replicó: el demandado niega la acusación de adulterio. Se trataba simplemente de una relación de amistad. Elena Torres sacó su tablet. Presentaremos las pruebas. En la pantalla aparecieron las fotos de Javier y la mujer, fotos de pareja, registros de llamadas y, lo más decisivo, un video de las cámaras de seguridad de un hotel en el que entraban juntos. El rostro de Javier se puso pálido. Esto, la mediadora, pasando las páginas, dijo: parte demandada. ¿Qué tiene que decir al respecto? El abogado de Javier se quedó sin palabras. Un momento después, Javier abrió la boca. Lo siento, me equivoqué. Su voz temblaba, pero Isabel no sintió nada. La mediadora continuó. La parte demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios de 30.000 euros y una restitución por enriquecimiento injusto de 50.000 euros. ¿Cuál es la postura de la parte demandada? El abogado de Javier respondió: reconocemos la indemnización, pero 30.000 euros es excesivo. 5.000 euros sería una cantidad apropiada. No aceptamos la reclamación por enriquecimiento injusto. Elena Torres replicó de inmediato: durante 25 años ha soportado unilateralmente 1.2 millones de euros. 80.000 euros es incluso poco. La mediación duró 2 horas. Finalmente, no se llegó a un acuerdo. La mediadora suspiró. Las posturas de ambas partes están muy alejadas. Declaro la mediación sin acuerdo. Tendrán que ir a juicio. Isabel ya esperaba este resultado. No creía que la parte de Javier fuera a llegar a un acuerdo fácilmente. Salieron de la sala de mediación. En el pasillo Javier llamó a Isabel. Cariño, espera un momento. Isabel se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Vamos a terminar así? Después de 25 años juntos. Isabel se giró lentamente. ¿25 años juntos? ¿Acaso hemos estado juntos alguna vez? Javier se quedó sin palabras. Tú en Barcelona, yo en Madrid. Nos veíamos 2 veces al mes, y eso si a ti te venía bien. Eso fue. ¿Y qué he recibido yo de ti? Ni una palabra de agradecimiento. Siempre pidiendo más, quejándote de que no era suficiente. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Lo siento, de verdad que me equivoqué. ¿Que lo sientes ahora? La voz de Isabel se elevó. Después de serme infiel, ¿ahora dices que lo sientes y ya está? Javier bajó la cabeza. Isabel no dijo nada más y se dio la vuelta. La abogada Elena Torres la estaba esperando.
Vamos. Salieron de los juzgados. El sol de primavera era cálido. Isabel respiró hondo. Ahora empezamos a preparar el juicio. Tardará unos 6 meses. De acuerdo. Unos días después, Isabel fue a una reunión de antiguos compañeros de la universidad, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Era en un restaurante de la zona de Chamberí. Se reunieron unas 10 personas. Isabel. ¿Cuánto tiempo? Sus compañeros la recibieron con alegría. Isabel también se alegró de verlos. Cuando trabajaba, estaba demasiado ocupada para ir a las reuniones, pero después de jubilarse tenía tiempo. Durante la cena, se pusieron al día. Algunos seguían trabajando, otros habían montado sus propios negocios, y otros estaban jubilados y descansando. Isabel, ¿tú qué haces? Yo simplemente estoy descansando. ¿Y el matrimonio, bien? Isabel dudó un momento, pero respondió con sinceridad. Estoy en trámites de divorcio. La mesa se quedó en silencio. Sus compañeros la miraron con sorpresa. ¿Qué? ¿Tan de repente? ¿Por qué? Han pasado algunas cosas. Isabel no entró en detalles, y sus compañeros no preguntaron más. Después de la cena, fueron a una cafetería para la segunda ronda. Solo unos pocos fueron. Entre ellos estaba Sofía. Sofía era compañera de la misma carrera que Isabel. En la universidad no habían sido muy amigas, pero se habían visto de vez en cuando en las reuniones de antiguos alumnos. Isabel, ¿quieres un café? Sí, gracias. Se sentaron juntas en un rincón de la cafetería. Sofía preguntó con cautela. He oído que te divorcias. ¿Ha pasado algo? Isabel dudó un momento, y luego respondió. Mi marido me ha sido infiel. La cara de Sofía mostró sorpresa. Vaya, ¿de verdad? Sí. Así que estoy arreglando las cosas. Has hecho bien. No se puede seguir viviendo con alguien así. Las palabras de Sofía reconfortaron un poco a Isabel. ¿Y tú qué tal, Sofía? Yo. Bueno, vivo sola. Sofía había perdido a su marido hacía 3 años en un accidente de tráfico. Vivía sola criando a su hija. ¿No es duro? Al principio fue duro, pero ahora estoy bien. Incluso tiene sus ventajas. Isabel asintió. La entendía. Tengo una pequeña cafetería-pastelería. Es pequeña, pero va bastante bien. ¡Qué valiente! No es para tanto. Solo es para ganarme la vida. Las dos hablaron durante un buen rato. Fue una conversación agradable. Sofía escuchó atentamente la historia de Isabel, sin juzgar, sin dar consejos, simplemente escuchando. Y eso fue un gran consuelo. En 25 años, Isabel nunca había podido desahogarse de verdad con nadie. El tiempo pasó volando. Ya eran más de las 10 de la noche. Creo que ya deberíamos irnos. Sí, vamos. Salieron de la cafetería. Sofía le dijo, Isabel, si lo necesitas llámame, te escucharé. Gracias. Esa noche, Isabel sintió una calidez en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. Estaba muy agradecida a Sofía. A partir de entonces, Isabel y Sofía se mantuvieron en contacto. Al principio, por mensajes. Se preguntaban cómo estaban y se ponían al día. Luego pasaron a las llamadas telefónicas. Cuando hablaban, se les pasaba una hora volando. Pasó un mes. Sofía invitó a Isabel a su cafetería. Pásate por mi cafetería un día. Te invito a un café. Isabel fue a la cafetería de Sofía. Era una pequeña cafetería en una zona residencial, acogedora y bonita. Bienvenida. Siéntate. Sofía le preparó un café ella misma. Isabel, mientras bebía su café, echó un vistazo al local. Tenía un ambiente cálido. Este sitio es realmente agradable. ¿A que sí? Lo decoré yo misma. Increíble. Las dos volvieron a hablar durante un buen rato. Sofía le contó cómo había empezado con la cafetería. Dijo que después de la muerte de su marido, se sintió perdida, así que pensó que tenía que hacer algo. Isabel, escuchando la historia de Sofía, sintió una gran admiración. Era una mujer que se había levantado por sí misma. Desde ese día, Isabel visitó a menudo la cafetería de Sofía. Bebía café, charlaban, y a veces, simplemente se sentaba en silencio. Pasaron 6 meses. El juicio comenzó. En la primera vista, Isabel se presentó en el tribunal junto a la abogada Elena Torres.
Javier también estaba allí con su abogado. La mediadora revisó la documentación. Era un juez de unos 50 años. Escucharemos los argumentos de la parte demandante. La abogada Elena Torres presentó la documentación que había preparado. Los registros de transferencias de 25 años, las pruebas de la infidelidad, el historial de llamadas. Todo era muy claro. Alegaciones de la parte demandada. El abogado de Javier se levantó. El demandado se ha dedicado en exclusiva a las tareas del hogar durante el matrimonio. Esto constituye una contribución suficiente. Elena Torres replicó de inmediato. La demandante y el demandado han vivido separados durante 25 años. Las tareas domésticas que realizó fueron para su propio sustento. El juez miró a Javier. Demandado, ¿es cierto que vivían separados? Javier asintió. Sí, es cierto. Entonces, será difícil reconocer su contribución a las tareas del hogar. En la segunda vista, el punto de discordia fue la división de bienes. La parte de Javier exigía la mitad del plan de pensiones de 200.000 euros. Elena Torres replicó. El plan de pensiones se recibió después de la jubilación, por lo que no es un bien ganancial. Debe excluirse de la división. El juez asintió. El plan de pensiones queda excluido. Solo los ahorros previos a la jubilación serán considerados objeto de división. El rostro de Javier se endureció. En la tercera vista, se trataron la indemnización y la restitución por enriquecimiento injusto. El juez, pasando las páginas, dijo: la infidelidad es evidente. Se concede una indemnización de 30.000 euros. Javier agachó la cabeza. En cuanto a la reclamación por enriquecimiento injusto, se reconoce que la demandante ha soportado unilateralmente 1,2 millones de euros durante 25 años. Sin embargo, 50.000 euros parece una cantidad excesiva. La ajustaremos a 30.000 euros. Isabel se sintió un poco decepcionada, pero lo aceptó. Aún así, recibiría un total de 60.000 euros. La última vista terminó. El juez leyó la sentencia. Se decreta el divorcio entre la demandante y el demandado. Se condena al demandado a pagar a la demandante 30.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, 30.000 euros por enriquecimiento injusto y 20.000 euros por la división de bienes. Un total de 80.000 euros. La sentencia era firme. Isabel salió de la sala. La abogada Elena Torres le tendió la mano. Enhorabuena. Hemos obtenido un buen resultado. Gracias. Ha sido gracias a usted. Salió de los juzgados. El sol era deslumbrante. Isabel respiró hondo. Se había acabado. Realmente se había acabado. Sacó el móvil y le envió un mensaje a Sofía. El divorcio es firme. La respuesta llegó al instante. Enhorabuena. Ahora un nuevo comienzo. ¿Cenamos? Isabel sonrió. Claro. ¿Dónde nos vemos? Ven a mi cafetería. Te prepararé algo especial. Por la tarde, fue a la cafetería de Sofía. En la puerta había un cartel que decía, cerrado hoy. Isabel llamó a la puerta, y Sofía le abrió. Hola, entra. Dentro de la cafetería, había una mesa preparada. Había velas encendidas, y la comida estaba servida. ¿Qué es todo esto? Una fiesta de celebración, para celebrar tu nuevo comienzo, Isabel. Isabel sintió un nudo en la garganta. Estaba agradecida de tener a alguien que celebrara con ella. Se sentaron una frente a la otra y cenaron. Era pasta y ensalada que Sofía había preparado ella misma. Estaba delicioso. Está riquísimo. ¿A qué sí? También se me da bien cocinar. Sofía, gracias. ¿Por qué? Por cuidarme así. Sofía sonrió. Somos amigas, ¿no? Pero Isabel sabía que Sofía era más que una simple amiga. En los últimos 6 meses, Sofía se había hecho un hueco en su corazón. Sofía, ¿sí? Tengo algo que decirte. Sofía miró a Isabel. Isabel se armó de valor. ¿Querrías salir conmigo? Sofía pareció sorprendida por un momento. Luego, sonrió lentamente. Yo también te estaba esperando. Isabel suspiró aliviada. Las dos se miraron y sonrieron. A partir de ese día, Isabel y Sofía se convirtieron oficialmente en pareja, pero no se precipitaron. Se fueron conociendo poco a poco.
Sofía era diferente a Isabel. Era independiente, hacía sus propias cosas y no dependía de nadie. Un día, Isabel preguntó: «Sofía, ¿has pensado en volver a casarte?» «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?» «Una relación en la que no dependamos la una de la otra. Que cada una viva su propia vida, pero juntas. Ese es el tipo de matrimonio que quiero». Isabel asintió. Pensó que eso era lo correcto. Durante 25 años, había vivido siendo la persona de la que Javier dependía. Ahora quería vivir de otra manera. Pasaron otros 6 meses. Isabel le propuso matrimonio a Sofía. En un rincón de la cafetería, se arrodilló y le dijo: «Sofía, ¿te casarías conmigo?» Sofía respondió con una sonrisa: «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?» «No quiero boda, solo una ceremonia civil sencilla». Isabel asintió: «De acuerdo, a mí también me parece bien». Las dos fueron al ayuntamiento y se casaron. Fue sencillo, un par de firmas en unos papeles y ya estaba. Pero Isabel era feliz, mucho más feliz que en su boda de hacía 25 años. La luna de miel fue en las Islas Canarias, un viaje de 4 días. Alquilaron un coche y recorrieron la isla. Vieron el mar, comieron comida deliciosa y simplemente pasaron tiempo juntas. Al volver de Canarias, Isabel se mudó al piso de arriba de la cafetería de Sofía. Era un espacio pequeño, pero suficiente. También conoció a la hija de Sofía, Lucía. Tenía 25 años. Se había graduado en la universidad y trabajaba en una empresa. La primera vez que se vieron, Lucía preguntó con cautela: «Isabel, por favor, cuida bien de mi madre». Isabel respondió con sinceridad: «No te preocupes, lo haré». Lucía sonrió: «Entonces, yo también la cuidaré bien, señora». Isabel sintió una calidez en el pecho. Lucía era una chica educada y amable. Comenzó una nueva vida. Isabel se levantaba por la mañana y abría la cafetería con Sofía. Atendían a los clientes, preparaban café y horneaban pasteles. No era agotador. Al contrario, era agradable. La alegría de crear algo junto a alguien. Por la noche, cuando Lucía volvía del trabajo, cenaban las tres juntas. Se sentaban alrededor de la pequeña mesa y hablaban del día. Isabel pensó: esto es una familia. El significado de familia, que no había conocido en 25 años, lo estaba descubriendo ahora. Por la noche, antes de dormir, Sofía preguntó: ¿no te arrepientes? ¿De qué? De casarte conmigo. Isabel miró a Sofía. Claro que no. Esta es la primera decisión correcta que he tomado en mi vida. Sofía cogió la mano de Isabel. Yo también. Siento que he vuelto a vivir desde que te conocí. Las dos se miraron y sonrieron. La luz de la luna entraba por la ventana. Isabel, mirando al techo, pensó: he malgastado 25 años, pero por fin he encontrado la verdadera felicidad. Ha pasado un año desde que se casaron. La cafetería de Sofía se ha hecho famosa gracias al boca a boca en las redes sociales. Una foto que alguien subió a Instagram se hizo viral. Una decoración bonita, un café delicioso, postres elaborados con esmero. La gente empezó a venir. Los fines de semana había que hacer cola para entrar. Isabel también estaba ocupada. Con tantos clientes, faltaban manos. Isabel ayudaba en la cafetería, tomaba nota de los pedidos, preparaba las bebidas y limpiaba las mesas. No era agotador. Al contrario, era gratificante. Cada vez que un cliente decía que estaba delicioso o que era bonito, se sentía orgullosa. Isabel también trabajaba como consultora de gestión freelance. Aprovechaba los 35 años de experiencia que había acumulado en la gran empresa. Asesoraba a pequeñas y medianas empresas. Los ingresos también eran buenos. Ganaba unos 2.000 euros al mes. Sumados a su pensión de 1.800 euros, eran 3.800 euros. Era suficiente. Sofía también ganaba unos 2.500 euros al mes con la cafetería. Juntas, ganaban casi 6.300 euros. Vivían holgadamente. Los 80.000 euros que recibió de Javier, los dejó intactos en el banco. No tenía necesidad de usarlos. Pensaba en usarlos para ayudar a Lucía cuando se casara. Un sábado por la tarde, la cafetería estaba llena de clientes.
Isabel estaba en el mostrador tomando un pedido. La puerta se abrió. Entraron un hombre y una mujer. Isabel levantó la vista y se quedó helada por un momento. Eran Javier y su padre. Los dos también se detuvieron al ver a Isabel. El rostro de Javier se puso pálido. Sofía saludó alegremente. «Bienvenidos». «¿Para cuántos?». Javier miró a Sofía y luego volvió a mirar a Isabel. Parecía haber entendido la situación. El suegro se acercó a Isabel. «Isabel, ¿qué haces tú aquí?». Isabel respondió con calma. «Estoy trabajando». «¿Trabajando? ¿Aquí?». «Sí. Es la cafetería de mi esposa». Javier la miró con asombro. «Esposa, ¿te has vuelto a casar?». «Sí. Hace un año». El suegro alzó la voz. «Te vuelves a casar un año después del divorcio. No tienes vergüenza». Los clientes empezaron a mirar. Sofía se acercó a Isabel. «Cariño, ¿son conocidos tuyos?». Isabel respondió. «Mi exmarido y mi exsuegro». Sofía asintió y miró a Javier y a su padre. «¿Quieren sentarse o prefieren marcharse?». Javier se mordió el labio. Su padre siguió discutiendo. «Nuestro Javier sigue solo y sufriendo, y tú aquí viviendo también». Isabel respondió con calma. «No tengo ninguna razón para responsabilizarme de la vida de Javier. ¿Y los 25 años que vivisteis juntos?». «Le di 1.2 millones de euros en 25 años. Es más que suficiente». El suegro se quedó sin palabras. Isabel continuó. «Además, Javier me fue infiel. Es natural que yo viva mi vida». Javier agachó la cabeza. Las lágrimas caían. «Lo siento. De verdad que me equivoqué». Isabel no sintió nada. Ahora Javier era un extraño. Sofía dijo: «Los clientes se están incomodando. ¿Podrían marcharse, por favor?». El suegro se enfadó. «¿Y tú quién eres para echarnos?». «Soy la dueña de esta cafetería y la esposa de esta persona». La voz de Sofía era firme. El suegro iba a decir algo más, pero al ver la expresión de Isabel, se calló. Javier cogió del brazo a su padre. «Papá, basta ya, vámonos». Los dos salieron de la cafetería. La puerta se cerró. Los clientes cuchicheaban. Isabel suspiró. Sofía le rodeó los hombros con un brazo. «¿Estás bien?». «Sí, estoy bien». Se disculpó con los clientes. Los clientes dijeron que lo entendían, que no pasaba nada. Esa noche, después de cerrar la cafetería, Isabel y Sofía subieron al piso de arriba. Lucía también había vuelto del trabajo. «¿Ha pasado algo hoy en la cafetería?». Sofía le explicó la situación a Lucía. Lucía se quedó sorprendida. «Vaya, ¿de verdad? ¿Ha venido el exmarido de mamá?». Isabel ya se había acostumbrado a que Lucía la llamara mamá. Al principio fue extraño, pero ahora era natural. «Sí, pero no te preocupes, todo está arreglado». Lucía miró a Isabel con preocupación. «Mamá, ¿estás bien?». Isabel sonrió. «Estoy bien, y me siento aliviada. Creo que ahora sí que se ha acabado del todo». Sofía preparó la cena. Las tres se sentaron a la mesa. Isabel, mientras comía, pensó. Volver a ver a Javier no le había afectado. No sentía ni nostalgia, ni rabia, ni pena. Simplemente era un extraño. Al contrario, este momento era lo más preciado. Este tiempo con Sofía y Lucía. Después de cenar, fregaron los platos. Isabel y Sofía lo hicieron juntas. Lucía veía la televisión en el salón. «Cariño». «¿Sí? ¿No te ha afectado lo de hoy?». «No, estoy bien. Al contrario, me ha dado más seguridad». «¿De qué?». «De que he tomado la decisión correcta». Sofía sonrió. «Yo también lo creo». Terminaron de fregar y fueron al salón. Vieron la televisión con Lucía. Una noche normal, pero para Isabel era el momento más valioso. Al día siguiente era domingo. La cafetería abría a las 10 de la mañana. Isabel y Sofía se prepararon juntas. Una mañana tranquila como de costumbre. Hacia las 11, una voz fuerte se oyó desde fuera de la cafetería. «Isabel García, sal». Era la voz de Javier. Isabel miró por la ventana. Javier y su padre estaban de pie y parecían aún más enfadados que ayer. «Abandonas a tu marido de 25 años y te vuelves a casar enseguida. No tienes vergüenza». La voz del suegro llegaba hasta dentro de la cafetería. Los clientes miraban con inquietud. Sofía miró a Isabel.
¿Qué hacemos? Saldré yo. Isabel se quitó el delantal y salió. Al verla, Javier y su padre gritaron aún más fuerte. ¿Sabes lo mal que lo está pasando nuestro Javier por tu culpa? Isabel respondió con calma. Suegro, por favor, baje la voz. Hay clientes en la cafetería. ¿Qué clientes? Ni qué nada. Nuestra historia es más importante, gritó el suegro. La gente que pasaba empezó a mirar. ¿Dices que le diste 1.2 millones? ¿Y qué? Vivisteis juntos 25 años. Isabel sacó el móvil y pulsó el botón de grabar. Suegro, ahora mismo está usted alterando el orden público. Si continúa, llamaré a la policía. ¿La policía? No me hagas reír, se burló el suegro. Entonces, intentó abrir la puerta de la cafetería para entrar. Isabel se interpuso. No puede entrar. ¿Por qué no? No es esto una cafetería. Le negamos la entrada. Javier intervino. Isabel, por favor, hablemos. No hay nada de qué hablar. Váyanse. ¿Cómo va a vivir nuestro Javier sin ti? No tiene dinero. Isabel miró a Javier. Recibiste la indemnización y la restitución que te di, ¿verdad? Los 80.000 euros. ¿Y cuánto crees que dura eso? Si lo administras bien, te dura unos años. Y tienes 60 años, Javier. Deberías trabajar. ¿Cómo voy a trabajar? Nunca he trabajado en mi vida. Ese no es mi problema. La voz de Isabel era firme. El suegro gritó más fuerte. Pero bueno, ¿cómo puede haber gente así? Sofía salió, con el teléfono en la mano. Acabo de llamar a la policía. Vienen de camino. El suegro miró a Sofía con rabia. ¿Y tú quién eres para meterte en los asuntos de nuestra familia? Soy la esposa de esta persona y la dueña de esta cafetería. La voz de Sofía no temblaba. Isabel se sintió orgullosa de ella. Por su culpa, los clientes se están incomodando. Váyanse ahora mismo. Javier se echó a llorar. Isabel, por favor. Ayúdame una vez más. Isabel miró a Javier. Antes, quizás se habría ablandado, pero ahora no. Javier, ya te he ayudado durante 25 años. Te he dado 1.2 millones de euros. Ya no tengo ninguna razón para ayudarte más. ¡Eres muy cruel!, gritó Javier. Isabel respondió con calma. ¿Quién es el cruel? ¿Quién fue la persona que se veía con otra mujer con el dinero que yo le enviaba durante 25 años? Javier se quedó sin palabras. El suegro siguió discutiendo. Aún así, ¿cómo puedes volverte a casar un año después del divorcio? Isabel respondió. Es mi vida. Con quien viva, es mi libertad. En ese momento, llegó un coche de policía. 2 agentes se bajaron. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó uno de los agentes. Sofía explicó la situación. Están montando un escándalo delante de nuestra cafetería. Están alterando el orden público. El agente miró al suegro y a Javier. ¿Me pueden mostrar su documentación? El suegro se quedó perplejo. ¿Por qué nos pide la documentación si no hemos hecho nada malo? Han estado alterando el orden. Si no nos muestran la documentación, tendrán que acompañarnos a la comisaría. Javier sacó rápidamente su cartera de la bolsa. El suegro, a regañadientes, también sacó su documentación. El agente la comprobó y se la devolvió. Por favor, váyanse en silencio. Si continúan, podrían ser denunciados por alteración del orden público. El suegro puso cara de descontento, pero no dijo nada más. Javier miró a Isabel por última vez. Isabel, ¿de verdad vamos a terminar así? Sí. Se ha acabado. Javier se dio la vuelta y se fue. El suegro le siguió. Los dos desaparecieron al final de la calle. El agente le dijo a Isabel, si vuelven, llámenos inmediatamente. Sí, gracias. El coche de policía se fue. Isabel y Sofía entraron en la cafetería. Los clientes las miraban con preocupación. Isabel inclinó la cabeza y se disculpó. Lo siento, siento las molestias. Un cliente dijo, no se preocupe, no es culpa suya. Los demás clientes asintieron. Isabel se sintió agradecida. La vida de Isabel continuó. Un mes después, Lucía trajo a su novio a casa, un oficinista de 28 años llamado Marcos. Encantado, soy Marcos. Era educado y a Isabel le cayó bien. Unos meses después, anunciaron su compromiso. Papá, mamá, nos casamos.
Isabel sintió una felicidad genuina. Su hija había encontrado a una buena persona y era feliz. Por la noche, Isabel, tumbada en la cama, pensó. Durante los 25 años que vivió con Javier, nunca había sentido una felicidad así. Pero ahora era diferente. Tenía a Sofía y a Lucía. Tenía una familia de verdad. Se dio cuenta de que la familia no son los lazos de sangre o los legales. La familia son las personas que se respetan y se quieren. Las personas con las que te sientes cómoda y feliz. Aunque vivió 25 años con Javier, nunca se sintió como una familia. Pero con Sofía y Lucía, en solo un año, se había convertido en una familia de verdad. Isabel sonrió. Había empezado una nueva vida a los 58 años. Podría parecer tarde, pero era el momento perfecto. No se arrepentía de haber malgastado 25 años. Gracias a ese tiempo, ahora valoraba más la felicidad que tenía. Miró por la ventana. Las estrellas brillaban. Mirando las estrellas, Isabel se prometió a sí misma que viviría el resto de su vida sin arrepentimientos. Y viviría felizmente con Sofía y Lucía. A la mañana siguiente, Isabel se levantó temprano. Se preparó para abrir la cafetería con Sofía. Hoy también vendrían clientes. Beberían café, comerían postres y pasarían el tiempo charlando. Para Isabel, todos esos momentos eran preciosos. La vida cotidiana era la mayor felicidad. Abrió la puerta de la cafetería. Entró el primer cliente. «Bienvenidos», saludó Isabel con una sonrisa. El cliente respondió con otra sonrisa. «Buenos días, que tengan un buen día». «Gracias, igualmente». Isabel preparó el café, molió los granos, calentó el agua y preparó el café con esmero. Le sirvió el café al cliente. El cliente dio un sorbo y dijo: «Sin duda, el mejor café es el de aquí». Isabel se sintió orgullosa. Estaba agradecida de poder dar alegría a la gente en esta pequeña cafetería. Sofía horneaba pan en la cocina. El delicioso olor se extendió por la cafetería. Isabel sonrió al olerlo. «Esto es la felicidad», pensó. «No es algo grandioso. La felicidad se construye con la suma de pequeños momentos». Miró por la ventana. El sol era cálido. La gente caminaba por la calle. Un día normal. Pero para Isabel era un día especial. Cada día era un nuevo comienzo. La vida continúa. Cada día empieza un nuevo día. Isabel se prometió a sí misma vivir cada uno de esos días con aprecio. La nueva vida que comenzó a los 58 años. No era tarde. Al contrario, era el momento perfecto. Isabel se durmió. Un sueño tranquilo. Incluso en sus sueños, Isabel sonreía.